Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, otro cubano muere en la isla como preso político. Otro cubano también muere en la isla, pero tras una huelga de hambre en prisión. Una muerte que aparece en momentos en que se está denunciando un aumento de la represión de la seguridad del Estado contra los cubanos mientras se acerca el 4º aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla. Soy Rolando Nápoles y este es un reporte para Univista TV. Y él me dijo a mí, yo no le cumplo a nadie por una cosa. Si yo lo hice, yo me muero cumpliendo lo que yo hice porque yo sé que yo lo hice. Y me callo la boca porque yo lo hice. Pero si yo no lo hice, me voy con los pies delante de esta prisión, pero yo no lo hice. Esta sería una de las últimas fotos del preso político cubano Giancarlos González. Publicada por el sitio Martín Noticias, es una foto 8 días antes de que muriera tras una huelga de hambre de 51 días en el hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara. Lo hizo en protesta por lo que denunció fue la falsedad del proceso penal sin pruebas reales que lo condenó a 20 años de prisión, acusado de los delitos de sabotaje y daño a los bienes del patrimonio cultural y natural por presuntamente participar en el incendio de cañaverales en Villa Clara. Él había denunciado también que los guardias de la prisión no le dieron atención médica adecuada durante su huelga. Estas son imágenes publicadas en redes sociales de su entierro. Yo fui a verlo y aquí tengo testigo Marilyn y mi hermano Milay. ¿Dónde está? Y nos lo dijo, que él de allí salía libre. Nos lo dijo a nosotros también que fuimos a verlo. Porque él no iba a cumplir 20 años por una cosa que él no había hecho y que lo hizo, que está en la calle. Pero lo culparon a él todo. Mira, yo lo puse ahí. La foto delante Entró por cierto. sale así. ¡Esta mujer no cojonú! ¡Viva Una muerte que ocurre en momentos en que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó en junio que el régimen realizó al menos 253 acciones represivas contra la población civil de la isla. Las cifras represivas de junio hay que verlas en conjunto con lo que está sucediendo en las primeras semanas de julio y es un aumento gravísimo, crítico de la represión en Cuba. El régimen cubano no se preocupa por solucionar los problemas de la gente, el problema de los apagones, el problema de la hambruna que hay en estos momentos en la isla, el problema de la escasez de medicina, el bajo poder adquisitivo de los salarios, el desempleo, sino que está más preocupado por condenar, por reprimir y acallar las voces críticas sobre esta situación o simplemente a aquellos que propongan soluciones alternativas. El informe de junio sobre la represión en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos también destacó que el total de estas más de 250 acciones represivas del régimen contra la población en la isla, 61 fueron arrestos arbitrarios y 192 otros abusos. Entre las principales violaciones se reportan el sitio de casas de activistas, los abusos contra presos políticos, las amenazas y los hostigamientos. Increíblemente, las mujeres son las más perjudicadas por la represión del régimen en junio de este año, con más de la mitad de los casos, y las provincias con más reportes de estos casos son La Habana, Matanzas, Villa Clara y Holguín. Esta represión también la sufren los prisioneros políticos y de conciencia. Está el caso de José Daniel Ferrer, que está en unas condiciones prácticamente de tortura, soportando golpizas por parte de funcionarios del régimen penitenciario. También el caso de Félix Navarro, que está en unas condiciones de salud gravísimas, y otros presos que también están soportando esta represión constante, sistemática por parte del régimen. Es lamentable que alguien fallezca, muera después de una huelga de hambre por pedir condiciones justas en un proceso judicial o por pedir condiciones carcelarias humanas, simplemente humanas. El reporte de más de 250 acciones represivas del régimen en junio de este 2025 contra la población civil también sale a la luz en momentos en que organizaciones de derechos humanos en Cuba y en el mundo
activistas y exiliados cubanos están alertando sobre la situación de salud de los presos políticos de las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla, José Daniel Ferrer y Félix Navarro. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha hecho un llamado público urgente a la comunidad internacional ante el deterioro físico del líder del UNPACO y de Navarro, presidente y vicepresidente de esa coalición opositora en la isla. Desde el Consejo para la Transición Democrática estamos haciendo un llamado a todos los cubanos y a todas las cubanas. Se trata de un hombre indomable, indoblegable, que está luchando por la libertad de todos y de todos los cubanos. Definitivamente necesita de su apoyo, pero también la comunidad internacional puede hacer la diferencia y esto es importante. Llamar al gobierno cubano a que actúe civilizadamente a favor de un hombre que solo está ejerciendo sus derechos, que ha mostrado liderazgo, que ha mostrado capacidad, ha mostrado visión y sobre todo valentía. El Consejo para la Transición Democrática apoya, por supuesto, a toda su familia, apoya a José Daniel Ferrer y cree que es una hora imprescindible para que todos hagamos lo mínimo por defender la vida de este hombre que puede morir en prisión, simplemente porque no quiere doblar su rodilla frente a un gobierno que ha perdido visión, que ha perdido centralidad, que no sabe a dónde va y que nos quiere abismar mucho más en la destrucción y en la miseria. Lo que está ocurriendo con José Daniel Ferrer García en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba es inaceptable. 4 veces prisionero de conciencia, José Daniel es hoy víctima de golpizas y torturas bestiales constantes con un solo objetivo: asesinarle lentamente, silenciar su voz y obligarlo a abandonar el país. La dictadura cubana quiere doblegarlo a la fuerza. Lo que hacen con José Daniel confirma hasta dónde están dispuestos a llegar para mantenerse en el poder. Familiares y activistas cubanos han denunciado además las brutales torturas físicas, psicológicas y golpizas que ha sufrido José Daniel Ferrer en la prisión de Mar Verde. Desde el pasado 25 de junio, él inició una huelga de hambre en ese penal en Santiago de Cuba, en protesta contra la represión que sufre en esa cárcel y la situación de los presos allí. Ferrer habría sido víctima de al menos 7 golpizas en las últimas 2 semanas en esa prisión. Exactamente 7 severas palizas ha recibido José Daniel Ferrer en 14 días de huelga de hambre. A media paliza por día. Esto es absolutamente execrable y detestable. Vergüenza para sus depredadores en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Aniquilar de una forma u otra a todo aquel que se atreva a alzar la voz y tenga liderazgo dentro del movimiento prodemocrático, como lo hicieron antes con Pedro Luis Boitel, Orlando Zapata, Osvaldo Payá, Manuel de Jesús Guillén, Giancarlo González González más recientemente y tantos otros. Desde el 11 de julio del 2021, Cuba vive el mayor nivel de represión en décadas. Los presos políticos sufren hambre extrema, enfermedades, aislamiento, tortura físicas y psicológicas. ¿Por qué? Porque la impunidad reina. Desde La Habana hasta Moscú, Pekín o Teherán, los regímenes autoritarios actúan sin consecuencias porque el costo político de sus acciones es muy bajo. Apenas reciben condenas tibias, declaraciones diplomáticas sin efecto o silencios cómplices que los fortalecen. El caso de Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Las condiciones de su encierro también han sido denunciadas como alarmantes. José Daniel Ferrer y Félix Navarro fueron regresados a prisión después de que el régimen los excarcelara en enero de este año en el grupo de 553 presos que negoció la administración Biden con la dictadura y con el Vaticano. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba pidió a organismos internacionales que intervengan urgentemente y pidan la mediación humanitaria de la Iglesia Católica Cubana en el caso de ambos presos políticos. El apoyo de toda la comunidad internacional, de las organizaciones de derechos humanos, es imprescindible. Este es un mensaje desde el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. A las puertas de un aniversario más del 11J, hay que decir que Cuba es un país que se va apagando lentamente, pero que también
un país que manifiesta cada vez más su descontento. Recientemente lo han expresado los jóvenes universitarios, ahora los masones, por razones distintas, pero todas en rechazo a una forma de mandar, de ejercer el poder y que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida cubana. Por eso nosotros desde el Observatorio apoyamos el último mensaje de los obispos católicos de Cuba, donde dicen que no son ya suficiente, que no vale ya seguir haciendo análisis o haciendo promesas o pidiendo sacrificios, sí, que es hora de realizar los cambios estructurales, económicos, políticos y sociales que Cuba necesita. En momentos en que se cumple el 4º aniversario de la Rebelión Popular del 11 de julio de 2021, la administración Trump envió a través del secretario de Estado Marco Rubio un mensaje de apoyo a quienes luchan por una Cuba libre, soberana e independiente, y reafirmó su compromiso con ellos. Desde el exilio, familiares de los presos políticos de estas protestas han convocado a la campaña 11J Vive en las redes sociales, exigiendo la libertad para Cuba y para los presos políticos. Mientras en Miami, el Museo Americano de la Diáspora Cubana inaugura este viernes a las 11:30 de la mañana la exposición Un Solo Pueblo, en homenaje a esas manifestaciones en la isla y como una muestra de unidad del exilio cubano en apoyo a los valientes hombres y mujeres que luchan por la libertad de Cuba. Hola familia, Betty Guerra Perdomo por acá, del proyecto Presos Políticos de Cuba. Vengo aquí a hacerles una convocatoria, algo sencillo y nada complicado. Por favor, únete a nuestra campaña 11J Vive, en conmemoración al 4º aniversario de las gloriosas manifestaciones del 11 de julio del 2021. Graba un corto video de segundos, simplemente diciendo que en Cuba hay presos políticos, en Cuba hay una dictadura asesina, el espíritu del 11J sigue vivo, porque es el día del grito de libertad cubano. 11J vive, libertad para Cuba y libertad para todos los presos políticos. Los esperamos. Y por cierto, activistas y exiliados cubanos dicen que precisamente este preso político que acaba de morir en el país, en Cuba, por esta huelga de hambre, se convirtió en eso, en un prisionero político precisamente porque el régimen lo condenó, según se ha denunciado, sin una justificación y sin pruebas reales de esa condena. Soy Rolando Nápoles y esto es un reporte para Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter.